Buenas, somos el grupo 9. Estamos compuestos por Lenny Castro y Jorge Rivera y estaremos explicando los materiales cerámicos y o polímeros. Los materiales cerámicos son materiales inorgánicos, no metálicos, constituidos por elementos metálicos y no metálicos, enlazados principalmente mediante enlaces iónicos y o covalentes. Las composiciones químicas de los materiales cerámicos varían considerablemente, desde los compuestos sencillos a mezclas con muchas fases complejamente enlazadas. La industria cerámica es una de las industrias más antiguas de la humanidad. Se entiende por material cerámico que es el producto de diversas materias primas, especialmente arcillas, que se fabrican en forma de polvo o pasta para poderle darle una forma de manera más sencilla. Luego estos son sometidos a una cocción donde sufren procesos fisioquímicos para poder adquirir una consistencia pétrea. Dicho esto, de un modo más sencillo, son materiales sólidos, inorgánicos, no metálicos, producidos por mediantemente un tratamiento térmico. Su clasificación está dependiendo de la naturaleza y el tratamiento de las materias primas y del proceso de cocción. Se distingue dos grandes grupos de materiales cerámicos: las cerámicas gruesas y las cerámicas finas. Las cerámicas de cerámicas porosas o gruesas son aquellas que no han sufrido el proceso de la vitrificación, es decir, que no han sido calentadas a temperaturas suficientemente altas para que se derritan los granos de cuarzo dentro de ellas. Estas, al momento de romperse, poseen una textura terrosa, siendo totalmente permeables a los gases, líquidos y grasas. Entre ellas tenemos la arcilla cocida, que es de color rojizo debido al óxido de hierro que contiene. Esta se cuece a una temperatura de 800 grados Celsius y a veces es recubierta con un esmalte blanco de óxido de estaño. Luego tenemos los refractarios, que se fabrican a partir de arcillas mezcladas con óxido de aluminio, torio, berilio o circonio. Poseen una cocción de entre 1300 a 1600 grados y son seguidos de enfriamientos muy lentos para evitar el agrietamiento. Luego tenemos el grés, que son conocidos como los materiales cerámicos impermeables o finos, y son los que se someten a temperaturas muy altas para que pueda ocurrir la vitrificación. Es decir, que se derriten los cuarzos, los cristales de cuarzos completamente. Esto hace que se hagan productos impermeables y más duros. Entre ellos tenemos la porcelana, que es obtenida a partir de una arcilla muy pura, mezclada con coalín, con fundentes de feldaspato y desgrasantes como cuarzo y sílex, y posee una cocción de entre 1000 a 1300 grados. Sus características son comparables con los metales, puesto que son muy duros, no son combustibles inoxidables. Poseen una gran dureza, por eso son materiales ampliamente utilizados como abrasivos y como puntas cortantes de herramientas. Poseen una gran resistencia a las altas temperaturas con gran poder de aislamiento térmico y también eléctrico. Poseen una alta resistencia a casi todos los agentes químicos. Una característica fundamental es que pueden fabricarse con dimensiones determinadas. Y por último, los materiales cerámicos son muy frágiles o vidriosos. Casi siempre se facturan con esfuerzo de tensión y presentan poca electricidad. Las aplicaciones en la industria y doméstico de la cerámica. La cerámica tiene numerosas aplicaciones dentro del consumo y de manera industrial. Se utilizan varios tipos de cerámicas en la industria eléctrica y electrónica, debido a que contienen una gran resistividad eléctrica elevada y una resistencia dieléctrica alta, que es un voltaje requerido para la ruptura eléctrica por unidad de espesor, y propiedades magnéticas adecuadas para las aplicaciones tales como imanes y bocinas. Un ejemplo de esto sería la porcelana, que es una cerámica blanca compuesta por coalín, y su mayor uso se encuentra en aparatos domésticos y sanitarios. Las cerámicas, los nuevos materiales cerámicos son los carburos, como carbono de silicio, carbono de tungsteno, carburo de titanio. Después tenemos los nitruros, como el nitruro de silicio, nitruro de borio o nitruro de titanio. Los óxidos cerámicos, como el aluminio y la circonia, que se emplean en prótesis de caderas cerámicas que superan en presentaciones a las lesiones metálicas. Las compuestas de matrices cerámicas, que son materiales que presentan alta resistencia a las temperaturas elevadas y se utilizan para vehículos espaciales como protector térmico.
Y por último, tenemos a la electrocerámica, son aquellos materiales cerámicos específicamente por sus propiedades electrónicas y o magnéticas. Polímeros. Los polímeros se definen como macromoléculas que se obtienen por la unión de una o más moléculas pequeñas repetidas a lo largo de una cadena. La unidad que se repite en el polímero es el monómero y la reacción por la que se forman es la reacción de polimerización. Los polímeros pueden ser inorgánicos, por ejemplo el vidrio, pero la mayoría de los polímeros de interés industrial son compuestos orgánicos formados por hidrocarburos asociados a diferentes elementos, es decir, moléculas formadas por cadenas de átomos de carbono a los que se unen otros elementos. Propiedades generales. Cada polímero tiene unas propiedades determinadas. Conociendo las propiedades requeridas de un material para un uso en particular, puede escogerse un polímero u otro. Incluso puede diseñarse la síntesis en laboratorio de un nuevo polímero buscando dichas propiedades específicas. Entre las propiedades más buscadas de los polímeros destacan la elasticidad, que sea reflectante, la resistencia, la dureza, la fragilidad, la opacidad, transparencia o translucidez, la maleabilidad, que sea aislante y otras características y propiedades. Clasificación de los polímeros. En la actualidad existen muchísimos polímeros que se clasifican en función de diferentes criterios. Tenemos en función de su origen, donde se encuentran los polímeros naturales, que estos son los que existen en la naturaleza, por ejemplo, las biomoléculas o el caucho. Están los polímeros semisintéticos, que son obtenidos mediante la transformación de un polímero natural. Un ejemplo es el caucho vulcanizado o los componentes de las llantas. Y polímeros sintéticos, que son obtenidos industrialmente, haciendo reaccionar al monómero correspondiente. Un ejemplo son el polietileno, el nylon o el poliestireno. También tenemos en función del número de monómeros, aquí se encuentran los homopolímeros que se forman por la unión de un único monómero y el copolímero. Este se forma cuando hay dos tipos de monómeros diferentes. Dependiendo del orden en que se distribuyen los dos monómeros en la estructura, podemos tener un copolímero alternado en bloque o al azar. Tenemos en función de las propiedades del polímero, aquí se pueden distinguir tres tipos generales, termoplásticos, que pueden ser moldeados al calentarse. Un ejemplo es el polietileno y el polipropileno, que pueden ser fácilmente reciclados. También está el plástico que utilizan para hacer las botellas de agua. El elastómero, que hace referencia al conjunto de materiales que formados por polímeros que se encuentran unidos por medio de enlaces químicos, adquiriendo una estructura final ligeramente reticulada. Algunos ejemplos son la silicona, la goma natural, el caucho sintético y el poliuretano. Y el termoestable, que son aquellos que al calentarse se descomponen químicamente. Un ejemplo es la baquelita, que es un polímero usado para la fabricación de asas para ollas. Y según su forma, aquí se clasifican en polímeros lineares y polímeros ramificados. Estructura interna de un polímero. La palabra polímero deriva de la palabra griega para muchas partes. Esas partes son conocidas como monómeros, mencionados anteriormente, que se repiten en largas cadenas que pueden ser cristalinas o amorfas, y ello determina las propiedades del polímero. ¿Cómo están enlazadas químicamente? Como se trata de compuestos químicos basados en carbono, hidrógeno y otros elementos no metálicos, el tipo de enlace que presentan estos compuestos son de carácter covalente y secundario. Grado de polimerización. Se conoce como grado de polimerización el número medio de monómeros que forman las moléculas poliméricas. De forma más correcta, el grado de polimerización no es un valor exacto, sino que es una distribución de valores. Aumentar el grado de polimerización, o sea, hacer que las moléculas poliméricas sean más largas, implica aumentar la temperatura de fusión del polímero y también aumentar las propiedades mecánicas. Aplicaciones. Las aplicaciones de los productos
polímeros se pueden agrupar de acuerdo con su uso en diferentes formas. Las más generales se describen a continuación: envases y empaques, uso en construcción, uso en los muebles, uso industrial, uso eléctrico-electrónico, en transportación, adhesivos y recubrimientos, uso médico y uso agrícola, entre otros. Gracias por Gracias. tu sesión.